Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a Mystery Channel. El tema de hoy requiere de un análisis detallado y lo más profundo posible, así que espero que lo disfrutes y si te agrada la información que vas a recibir, solo te pediré que dejes un me gusta al final del video y por favor también tu opinión, comentario o lo que quieras aportar respecto a esta información o algún tema que quieras sugerir. Es muy importante analizar el concepto del término pecado, el cual estamos acostumbrados a escuchar desde que iniciamos a acercarnos a los libros, a los textos bíblicos. Desde pequeños se nos habla del pecado. Es muy importante porque prácticamente es el cimiento de las creencias cristianas, del cristianismo y de las religiones abrahámicas en general. Para la Iglesia Católica es muy importante tener en cuenta que el pecado existe, porque desde que se menciona en el Antiguo Testamento, se supone que desde ahí la humanidad pierde esa conexión con Dios, esa comunicación directa con Dios, pierde la bendición, pierde la vida misma. Se supone que todos los humanos hemos heredado la muerte, nada menos que la muerte, a través de los primeros humanos que pecaron. Y eso es lo que se llama el pecado original, que fue una desobediencia a Dios. Algunos lo narran de una manera u otra, pero básicamente es la desobediencia. Y de ahí en adelante, la humanidad sigue heredando ese pecado. Puede parecer extraño a una persona que es racional pensar en esto, pero cuando hablamos de dogmas, no podemos usar la razón, ni se puede ni siquiera cuestionar porque el dogma viene de una iglesia que exige fe y la credibilidad absoluta de sus fieles. ¿Y cómo lo voy a tratar? Bien, vamos a empezar desde lo que yo pienso que sea lo más básico, esencial e importante, como lo son las etimologías. Luego vamos a realizar un poco de filología, porque no basta solo con una etimología para encontrar los significados, ya que estamos hablando de significados para unos pueblos antiguos. ¿Qué quería decir para esos pueblos esos términos? Ahí sí hay que realizar la filología, hay que comparar entre las culturas del tiempo, cómo era la mentalidad de la cultura específica a la cual nos referimos. Y nos referimos en específico a la cultura hebrea en el caso de las escrituras del Tanaj, ya que de ahí viene de todas esas narraciones orales en la región del Medio Oriente que se fueron reuniendo allí, se fueron compilando hasta cuando ya existía la lengua hebrea y aramea y se pusieron por escrito. Y en ese transcurso de tiempo, pues hay un bastante trasegar, pero como recientemente nos dijo el querido profesor Antonio Piñero, que estuvo aquí como invitado en Mystery Channel, él nos indica que estas personas tienen una memoria prodigiosa, eran personas que memorizaban y mantuvieron esa memoria. De manera que allí, encapsuladas en las palabras, en los términos, tenemos esos pensamientos, esa manera de pensar y de vivir de aquellos pueblos. Eso es esencial para comprender si existía ese concepto, esa idea del pecado como la vemos hoy. Vamos a tratar de identificar todo ese proceso. Cuando yo conversé con el profesor Piñero, él me indicó que en todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar constantemente el pecado, pero yo tengo una idea distinta. Yo respeto muchísimo al profesor y no pretendo saber más que él, ni siquiera estoy a su nivel absolutamente, pero les voy a dar mi visión según lo que yo voy encontrando, obviamente basándome en datos académicos, pero también usando un poco mi criterio y ya después ustedes se harán el propio.
Y dirán, profesor Piñero tenía absolutamente razón. Y él no es el único que ha opinado. Hay también otras opiniones que les he traído aquí y vamos a comparar, que eso es muy importante. Entonces, primero las etimologías para realizar un poco de filología en las lenguas originales, que son el hebreo, el griego y el latín. Esas son las lenguas en cuestión. A nosotros pues ya nos llega en español, pero nos vamos a dirigir a estas lenguas, las originarias, de donde se extraen todos estos conceptos. Ya después le repito, cada uno será su propio criterio o continuará con la investigación. Así que en hebreo, queridos amigos, tenemos la raíz het, que básicamente, literalmente significa errar, fallar y fallar el blanco. Es decir, fallar el blanco es cuando nosotros apuntamos a algo, sea una presa, sea cualquier cosa, y fallamos cuando lanzamos la flecha, el dardo, lo que sea. Entonces retomemos, errar, fallar el blanco, lo cual va a significar una falta. También el sacrificio por la falta entraría después, que esto nos da un doble valor, el cual es el acto de fallar, errar y el acto de reparación. Aquí estamos viendo algo muy sencillo, muy concreto, sin nada de teología, y eso es lo que quiero que iniciemos desde este punto. No se trata entonces de un castigo, sino de una reparación, porque es distinto pensar en el castigo, porque cuando ya hablamos de un castigo, ya empezamos a ver un poco de una consecuencia moral, el castigo. Yo te castigo porque has hecho algo que está mal, pero eso lo vemos también en las leyes. Así que todavía nos mantenemos dentro del margen del error, de la falla, de la falta y del castigo como algo que siempre tenemos en sociedad, porque lo tenemos que tener para crear las leyes. Entonces, hasta aquí no hemos hablado de castigo, sino de una reparación. Se repara un orden que fue alterado, un orden que existía entre la persona, la comunidad y Yahvé. Tengamos esto muy en cuenta. El hebreo batat designa tanto el acto de la falta como el animal que se va a sacrificar para reparar esa falta. Ahora veamos esto con más profundidad. La tradición rabínica cuenta con 613 mitzvot, mandamientos, que son extraídos de los 5 libros del Pentateuco. Estas mitzvot o leyes del Pentateuco se dividen en dos grandes categorías: las mitzvot aseh, que son las leyes o mandamientos positivos, lo que se debe hacer. Y luego están las mitzvot lota ashe, que son los mandamientos negativos, es decir, lo que no se debe hacer. Pero en su esencia la mayoría no eran de carácter moral como lo entendemos hoy, como virtud interior, conciencia individual, sino que eran leyes prácticas, rituales, sí, sanitarias y jurídicas. Y esto lo vamos a ver poco a poco. El pecado, por tanto, era una infracción a la norma de pureza o del pacto. Cuando los textos hebreos hablan de pureza, tohor, y de impureza, tamé, no se refieren, al menos originalmente, a una pureza moral o espiritual, y digo originalmente en la época más antigua, sino a un estado ritual o físico que determinaba si una persona podía participar del culto o estar en presencia de lo sagrado. Ya hemos visto cuál es el concepto de lo sagrado, que es algo que está reservado, apartado. Todas ellas son contactos con la vida o la muerte en general,
procesos naturales, corporales también. Vamos a ver algunas de estas leyes precisamente porque aquí está en realidad el corazón del malentendido que se ha ido formando hoy día con esto del pecado moral, y yo quiero que ustedes logren percibir ese cambio de paradigma o de pensamiento, porque hablamos de estas tribus nómadas que se reúnen en el desierto y que tienen el contacto con unos individuos a los cuales se llaman Elohim. Y esto no lo tienen en cuenta los historiadores porque para ellos, los seres humanos, los israelitas, imaginaban los dioses y sacrificaban sus animales por dioses imaginarios para una cohesión del pueblo. Pero resulta que está escrito en los libros que estos Elohim querían oler el humo de la grasa quemada del animal. Esto es muy concreto, esto ya no tiene nada de simbólico y es algo muy orgánico, muy físico, como lo es el oler algo para sentirse calmado, sentirse mejor. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque está escrito por ellos mismos. De manera que, ¿por qué se sacrificaban los animales? No porque se les ocurrió a ellos que derramando sangre a algún ser invisible iba a estar contento y los iba a bendecir. Toda esta historia tiene mucha lógica cuando nos atenemos al texto, pero lógicamente yo no puedo imponerle la visión literal a un estudioso académico que simplemente no va a aceptar jamás que ellos sí tuvieron contacto con unos individuos llamados Elohim. Por ejemplo, dentro de las impurezas corpóreas y biológicas están la menstruación, está el parto, el flujo seminal, por ejemplo, y esto lo vemos en Levítico 12:15. ¿Y cuál era la solución para purificarse? Veamos. Estaba esa purificación, la cual era un baño ritual, el famoso mikveh. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una limpieza, porque es así, es como hacerse una limpieza, porque cuando nuestro cuerpo produce todos estos fluidos, obviamente debemos limpiarnos. Y este Elohim particular, este Eloah llamado Yahvé, porque después todos se unieron en Yahvé, eso ya lo sabemos, entonces hablemos de Yahvé, que es el que mencionan en el Tanaj. Les daba unas indicaciones, pero si ustedes van a ver, no son caprichos de un individuo que simplemente les quiere dar más de 600 problemas a los israelitas. En realidad, les aportó una sanidad y unas normas que les ayudó a crear una cultura realmente, a hacerse una civilización y a mantener unas normas que les iban a ayudar a ellos para estar sanos. Por ejemplo, por el contacto con un cuerpo muerto, tocar un cadáver, sea humano o animal, esto lo encontramos en Números 19, 11 al 13. El individuo duraba impuro 7 días y debía realizarse una purificación con agua y ceniza de vaca roja. Y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis porque esto de las vacas rojas es bastante interesante. En hebreo se dice para adumá y son uno de los elementos más misteriosos del sistema de pureza bíblico. Su rito aparece en un solo lugar, en número 19, y es una de las prescripciones más enigmáticas de toda la Torá. Incluso para los rabinos lo es, esto de las vacas rojas. Así que me gustaría profundizar en esto si quieren en otro video. En el texto original vamos a leer, dice, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja perfecta, sin defecto, sobre la cual no se haya puesto yugo. Este es un requisito ahí en número 19.2, bastante difícil. Vamos a ver, esta vaca debía ser totalmente rojiza,
digamos, su pelo, su pelaje rojo. Entonces asumimos que rojiza, sin una sola mancha, sin haber sido usada para el trabajo. Esto es difícil. Volvemos a la importancia del contexto de estas personas, cómo vivían. Tener una vaca, yo me imagino que era muy costoso y no usarla todavía más. Esta vaca era sacrificada fuera del campamento y su cuerpo era quemado por completo hasta reducirla a cenizas y no debía ser ofrecido en el altar. Luego estas cenizas se recogían y se mezclaban con agua pura, porque él dice agua viva. Entonces, claramente el agua viva no es un agua que estaba estancada, es un agua de manantial que corre y está siempre oxigenada. Vean qué importante. ¿Para qué? Para crear el agua de purificación, es decir, el Mei Nidah. Este preparado servía para purificar a quienes habían tenido contacto con un cadáver. Y para ellos eso era una impureza muy grave, muy, muy grave. Y todavía, si ustedes ven, para los judíos es muy delicada la cuestión del cuerpo, de los cadáveres, y por eso ha sido tan dramático para ellos lo que está sucediendo con los cuerpos de sus seres queridos allá, que los tiene todavía jamás, y le han dado un manejo terrible a esto de los cuerpos, realmente irrespetuoso y muy desgraciado. Entonces, se pueden imaginar para ellos el sentimiento tan terrible de ver que sus familiares muertos ni siquiera han sido respetados. El procedimiento era así: se mezclaban las cenizas con agua pura, ya dijimos, es decir, de manantial vivo. Luego el sacerdote rociaba con esa mezcla a la persona impura al tercer y al séptimo día. Después de la aspersión y un baño ritual, la persona ya quedaba purificada, era ya pura. Y luego dice, el que tocare un muerto será impuro 7 días. El día tercero y el día séptimo se rociará con el agua de purificación y será limpio. Si nosotros analizamos desde una óptica práctica estos requisitos, todo el sistema de pureza de la Torá en general y en especial ese ritual de la vaca roja parece tener una base sanitaria e higiénica muy específica, muy clara. En la época del desierto de los primeros asentamientos israelitas, tocar un cadáver implicaba un riesgo real de infección y de descomposición bacteriana, sobre todo en climas tan cálidos como el de esas zonas donde ellos se encuentran, y sin sistemas de sepultura profunda, peor. La norma de impureza por contacto con muerto que encontramos en Números entonces puede entenderse como una cuarentena sanitaria obligatoria. 7 días, 7 días de aislamiento, y es un periodo suficiente para observar los síntomas, si la persona adquirió una enfermedad o no. Vean qué interesante. Este baño ritual o desinfección con agua corriente, agua viva, es decir, no estancada, ese rociamiento con mezcla alcalina, que son las cenizas más el agua, es un antiséptico. Realmente tiene mucho sentido. No se trata de algo simbólico, es muy concreto. Ahora yo me pregunto, ¿existen las vacas rojas? Bueno, hay razas que se pueden considerar rojas. Por ejemplo, está la raza Butana Cattle en Sudán y se describe como un deep red color, rojo profundo. Está también la raza Red Bororo en Sahel, África, que es rojiza. Entonces, estas razas modernas están lejos cultural y geográficamente de ese contexto israelita levantino, y su linaje respecto al siglo segundo antes de la era común es difícil de trazar. Entonces, como ven, sí existen las vacas rojas, pero estaban lejanas.
Era algo difícil, tendrían que haber hecho llegar algunos ejemplares allí, haberlos criado, mantener su pureza de pelaje, porque no podían tener una sola mancha, no podían usarlas para... No es nada práctico esto de la vaca roja, por eso es tan misterioso, porque no sabemos. Entonces, yo me pregunto, ¿será que no necesariamente era un rojo natural? Pudo haber sido pintada, porque pues vale la pena preguntarse. Pero hay un problema. La Mishnah, es decir, el tratado Paraj, es muy rigurosa. Si el animal tenía dos pelos negros o blancos, ya quedaba invalidada. Si se le quitaban esos pelos, también invalidada, porque se consideraba alterada artificialmente. O sea que ni siquiera podemos considerar que la hayan teñido porque ya eso no era aceptada una vaca teñida, entonces no podemos contar con esa posibilidad. Ya sabemos que en Mesopotamia y los egipcios usaban pigmentos, pero este no es el caso. Ahora, regresando nuevamente al punto sobre la purificación, la ceniza de un cadáver animal que se supone debería contaminar, uno piensa, pero es extraño y paradójico pensar que yo tenga que purificarme de un cadáver con la ceniza de un cadáver de un animal. Entonces parece contradictorio. Pero si se analiza desde la química y la biología, todo cambia porque se vuelve más comprensible. ¿Qué es físicamente la ceniza de una vaca quemada? Recordemos que lo último que se queman son los huesos. Y si el animal se quema por completo, ya no va a quedar la carne putrefacta, sino una mezcla altamente alcalina de esos minerales de los huesos, como lo son los óxidos de calcio, potasio y sodio. Entonces, esos carbonatos alcalinos de la ceniza viva o soda natural, porque eso vendría siendo, que son fósforos y trazas metálicas, carbono residual, ese material mezclado con agua viva produciría una solución básica alcalina parecida al hidróxido de potasio, que es la lejía natural, prácticamente sería una lejía natural. Y esa sustancia sí tiene propiedades limpiadoras. Es un antiséptico y es un desengrasante. De hecho, así se fabricaba el jabón antiguo. Dense cuenta que de esa ceniza vegetal o animal más la grasa, el agua caliente, se crea un jabón alcalino rudimentario. Es muy interesante si analizamos todo eso desde un punto de vista más práctico. Entonces, aunque parezca paradójico, las cenizas de una combustión completa no son sucias. No son sucias biológicamente porque el fuego precisamente destruye bacterias, virus y materia orgánica. Lo que queda es un polvo mineral estéril que luego al contacto con el agua limpia y neutraliza materia orgánica. Así que químicamente sí puede tener un efecto purificador efectivamente, aunque irritante para la piel si no se diluye bien, o sea que hay que saberlo preparar en realidad, no es así tan sencillo. El texto dice que las cenizas se mezclan con agua viva, ojo, es decir, agua de manantial, como ya les había indicado, o corriente, agua que corre, no estancada. Entonces, fíjense bien porque no se está aplicando directamente la ceniza al cuerpo, sino que se está diluyendo en agua corriente, agua que corre, no contaminada, de manera que ese rociamiento implicaba un contacto indirecto con la piel, no se unta la ceniza directamente, pero se rociaba ese agua alcalina. Así entonces el efecto físico real es de limpieza química más desinfección ligera y se realizaba un ritual, digamos, es como cuando uno se hace su ritual de belleza. En ese sentido, es un ritual
porque lo hacemos con una cierta conciencia de que nos estamos purificando el cuerpo, o es como los rituales que nosotros realizamos en el spa o algo así. Y no es por banalizar, es para que se den cuenta que todo esto tiene un significado realmente práctico. Entonces podemos decir que estas leyes realmente crearon esa civilización, les trajeron civilización, porque eran para su sana convivencia entre ellos, para poder administrar los bienes, para su sana higiene y también para obtener un sistema de justicia que se fue diseñando a partir de allí y que aún hoy rige prácticamente lo que llamamos Occidente. No estaban orientadas hacia una salvación del alma, no en ese momento. Cuando digo ese momento me refiero a los primeros momentos cuando se empiezan a reunir las tribus hebreas y cuando se crea el pueblo de Israel. En ese momento, antes de haber sido deportados a Babilonia, antes de todas esas intervenciones de otras civilizaciones que los sometieron porque ganaron en las batallas, de modo que se regulaban aspectos tan concretos como la alimentación, eso también lo vemos allí en estas leyes, la limpieza después del contacto con los cadáveres como vimos, la restitución por daños o robos, los contratos matrimoniales, las deudas y la propiedad, todo muy concreto y hasta ahora no veo pecado aquí y ya lo seguiremos discutiendo. Todo responde a la necesidad de preservar la cohesión de una comunidad nómada, primero, y luego agrícola. Claro, ese pasaje del nomadismo a la agricultura requería una organización distinta y por eso era tan importante el sistema de leyes, para que hubiera un bienestar colectivo y todo esto dependía del cumplimiento de esas normas precisas, claramente. Yahvé en ese contexto no es una figura moralizadora. Ustedes no van a ver de Yahvé, al menos lo que uno puede leer en el Tanaj, que Él nos dé lecciones de moral. Él es una autoridad política, militar y también emite, no sé si él o sus colaboradores, leyes sanitarias, porque yo recuerdo muy bien esa escena cuando Yahvé está caminando por el campamento militar donde se habían asentado y dice que estaba harto de pisar las heces fecales de ese pueblo. O sea, él no quería ver el producto, el desecho orgánico de los humanos y animales por ahí tirado. Él les enseña dónde botar sus excrementos. Les da civilización, como les digo, les aporta eso. De modo que no todo era negativo, en realidad les ayudó muchísimo para que se organizaran. Así que el error o fallar, por tanto, no se concibe como una corrupción del alma, por lo que dicen que es el alma, o una ofensa metafísica o moral, sino una infracción a ese orden establecido, tal como sucedió en la historia del Gan Eden. Eso fue también una infracción que trajo consecuencias, consecuencias muy concretas. Una desobediencia civil que requiere una corrección o mejor, una reparación. No hablamos de una redención. Él escribió un comentario acerca del culto y la conciencia sobre las ofrendas de Asham y Hatat en el Israel bíblico. Él es uno de los estudiosos más profundos del sistema del Levítico. Sostiene que los sacrificios no son transacciones mágicas ni compras de perdón, que eso es lo que se piensa. Yo doy un animal para que me perdonen, sino rituales pedagógicos y éticos. Él lo ve así, como un ritual pedagógico y ético, que sirven para enseñar responsabilidad, limpieza y respeto por la vida. Me viene en mente un ejemplo muy práctico y muy real. Ustedes, muchos de ustedes, si no todos, son padres de familia.
Cuando sus hijos erraban, cometían faltas, por llamarlo de una manera, es que también, o digamos que hacían pilatunas, alguna travesura, porque nosotros no lo llamamos pecado cuando nuestros hijos rompían el florero o le pegaban al hermanito o de pronto hacían un daño hasta grande, jamás nos atreveríamos, pienso yo, a llamarlo pecado. Yo creo que ninguno de ustedes dirían, has pecado, espero que no, porque esa palabra es pesada y tiene unas connotaciones muy, muy pesadas para un niño. Y eso es lo que a nosotros nos han enseñado, que, por ejemplo, mentir es pecado, eh, realizar ciertos actos es pecado. Cuando tú dices pecado, ya estás dando una connotación, para mí es oscurísimo eso, es una connotación oscura, pero digamos que es una connotación moral muy pesada. De manera que en ese tiempo las personas, eso del pecado, ya vamos a ver cuándo inicia todo ese pensamiento oscuro, en realidad en ese tiempo era, si tú te robas una oveja, pues devuelve la oveja o la devuelves el doble, haces una serie de actos reparatorios y si tenías consecuencias, son consecuencias como para que no se te olvide que cometiste un error. Si tú castigabas a tu hijo por haber hecho su pilatuna o por pequeña o grave que fuera, de pronto le quitas horas de televisión o del celular, pero tú no estás pensando que es un pecado, a menos que seas una persona fanática, porque eso hay todavía hoy día, hay fanáticos que sí están pensando en que sus hijos están cometiendo pecados cuando hacen pilatunas o cuando cometen errores, porque cuando están creciendo, ellos no es que estén tan pendientes de todas esas normas. Entonces cambia totalmente el sentido de decir, mira que cometiste una falta, mira que cometiste un error, mira que te equivocaste, lo que hiciste no está bien porque hiciste un daño, a decirle, tú has cometido un pecado. Eso suena terrible, como al estilo de película Carrie o algo así. Hay otra estudiosa que es Mary Douglas, antropóloga británica influenciada por Durkheim, que propone que las leyes de pureza y los sacrificios no son superstición de estos pueblos, sino una forma de construir un orden simbólico y social. Para ella, lo puro e impuro son categorías de estructura, pero no de moralidad. Mantener los límites del campamento y del cuerpo es mantener el orden del cosmos. Se eleva más, ella se va hacia el cosmos. Marcel Mauss y Henry Hubert, ellos escriben una obra donde hacen análisis de estos temas. Mauss, sobrino de Durkheim, es el fundador de la antropología del sacrificio. Vean que pues más especialista que él, pues no hay. Escribe la antropología del sacrificio. Él describe el sacrificio como un acto de comunicación social. Para él es eso. El oferente, la persona que ofrece, establece un vínculo entre lo profano y lo sagrado. Miren que él ya está hablando de profano y sagrado. Renueva el orden y reafirma la comunidad. Recordemos que lo sagrado es como algo que está reservado. ¿A qué cosa? Se supone aquí a una divinidad, ¿no? Entonces él también tiene ese punto de vista que es reservado lo sagrado a la divinidad. Pero ninguno de estos estudiosos ha tenido en cuenta lo que yo les he dicho antes. ¿Quién pidió estos sacrificios? Obviamente de ellos no podemos esperar esto, pero fíjense que si estamos hablando de un texto, si vamos a hacer filología y crítica de un texto, tenemos que tener en cuenta lo que dice el texto. Y en el texto dice que quien ordenaba esos sacrificios era Yahweh. Por ejemplo, en hebreo la fórmula es constante. En Éxodo 29:18, Levítico 1:9 y Números 28:2 vemos esta frase que es Reach Nihoach
la Yahweh. Un olor grato, es decir, calmante, puede ser para Yahweh. Y lo vemos en esos textos que acabo de mencionar. La raíz nuaj significa descansar, como calmarse, apaciguarse. Es decir, a Yahvé ese olor lo calmaba y lo apaciguaba. Ahora, un estudioso puede decir, es que eso es simbólico y es metafórico. Claro, porque cuando ya esto no nos cuadra con una lectura, porque si lo leemos literalmente nos ponen problemas, porque quiere decir que Yahvé era real, era un individuo, pero aquí claramente dice que le calmaba ese olor. Si lo ponemos a un nivel simbólico, ya no hay nada que hacer y yo no puedo discutir con nadie que me diga que eso es simbólico y metafórico, porque ahí ya termina todo, mi análisis. Pero yo analizo a este individuo Yahweh que le gustaba y le encantaba ese olor. De hecho, él daba indicaciones de qué parte de la carne y de dónde debía extraerse la grasa muy específica de una parte del animal. Y él daba claras indicaciones. Así que si esto era algo simbólico únicamente y metafórico, ¿por qué todo ese detalle de esa carnicería divina, entre comillas? Porque ojo, aquí no hablamos de dioses espirituales. Los dioses espirituales no sé si les interesa el olor de la carne, pero los individuos de carne y hueso sí. Por lo tanto, Reach Nihoaj no es solo un olor agradable, sino que ese olor lo apaciguaba hasta tal punto. Y hemos visto cómo el profesor Mauro Viglino y el profesor Mateo Corrías han analizado mucho esta cuestión de los sacrificios y de lo que olían estos llamados dioses, también los teoi, y ahí entran todas las divinidades, entre comillas, del mundo, les encantaba. Y agregaban vino, por ejemplo, y era como un saumerio que los calmaba, era algo casi adictivo para ellos. El texto describe una reacción del receptor que es Yahvé, se calma con el humo del sacrificio. Entonces recordemos que para la exégesis académica esto es una metáfora antropomórfica, así que ellos sobre esto no van a discutir. Por eso cuando yo invito a un académico, tengo respeto hacia el académico y no lo voy a poner a discutir este tema porque se va a detener la discusión inmediatamente porque me va a decir, yo no puedo contemplar esto como algo literal. Entonces sería una situación bastante incómoda. De manera que yo escucho a los académicos, aprendo muchísimo de ellos, reflexiono respecto a ellos, lo que dicen, pero no es que eh, en mi criterio yo acepte todo lo que, porque están ignorando esta parte que yo diría que no se debe ignorar, se debe tener en cuenta y si entra de manera literal, entra. No hay que dejarla por fuera de la historia, pero ellos sí porque lo consideran legendario, lo consideran metafórico. En textos sumero-acadios, por ejemplo, volvemos a ver esto en Atrahasis o Gilgamesh. Los dioses, después del diluvio, olfatean el dulce aroma, lo dice así, de los sacrificios y acuden como moscas alrededor. Les encanta el olor de esa carne. Esto no es alegórico, amigos, es una interacción sensorial, literal, como está descrita en los textos, entre humanos y estos seres, al menos es una categoría distinta. Podemos decir, son unos individuos de una categoría distinta. Y hasta ahí, si quieren, lo podemos dejar para no añadir nada de nuestras ideas. El llamado pecado original, que según la tradición cristiana entró en el mundo por medio de Adán, en realidad no existe en el pensamiento hebreo antiguo, como acabamos de ver, a nivel etimológico y a nivel cultural.
está muy claro por qué sacrificaban, por qué esas leyes, quién las dictó y qué significaban en términos de practicidad esas leyes. En los textos más antiguos, Adán no transmite una culpa hereditaria. Él comete una infracción. Él desobedece unas instrucciones. Bueno, Eva y quienes estaban allí, ellos desobedecen las instrucciones de los Elohim del Gan Eden. Incumplen esas normas que se habían establecido para tener, nuevamente hablamos de una armonía entre las personas que estaban allí en ese Gan Eden. Debía existir unas normas de convivencia y de higiene, de alimentación, tal cual igual. Pero esto se transgredió. Y entonces van a decir, ay, pero los Elohim los echaron por castigo y entonces ahora vas a sentir el dolor de... No, porque a ellos los expulsan porque obviamente ya se pueden reproducir autónomamente, ya no van a ver todo como antes, ya saben, están informados de muchas cuestiones que no debían saber, ya no pueden estar allí, de modo que los expulsan para evitar que haya una rebelión o que haya un problema más grave. Y cuando le dicen a Adán lo que va a encontrar, le están diciendo lo que va a encontrar. La tierra es árida allá afuera, allá no está la tierra elaborada como sí en el interior del Gan Eden, que estaba todo muy bien cultivado y trabajado, como esos grandes laboratorios donde se cultiva tal cual. Afuera no, afuera era salvaje. También estaban los salvajes y la pobre Eva ya no iba a tener asistencia. Allá afuera tendría dolores de parto. En fin, lo que Yahvé hizo fue decirles, ahora mira lo que te espera. Es eso, no es ahora te castigo, ahí no hay ningún castigo y si le dan esa connotación es porque a nosotros nos han educado con ese miedo del castigo, del error, del pecado, de cometer pecado hacia Dios. Imagínense ustedes, un Dios omnipotente se afectaría por nuestros actos, por eso estableció el pecado y de ahí viene entonces la necesidad de salvación, de un plan de rescate. Todo cuadra perfecto para la teología que construyó todo esto y yo diría forzosamente, pero les ha salido muy bien porque pues las personas lo han creído y lo han aceptado y lo han asimilado. De manera que se crea esa necesidad de un plan de salvación por medio de un ungido, por medio de un Cristo, y nace un dogma indiscutible. Un dogma es indiscutible. Entonces, ahí se hace necesario, ¿qué cosa? Una profecía. Y entonces ahí es cuando empiezan a hacer esa unión de textos forzosamente para que Jesús sea algunos personajes mencionados en el Tanaj que no eran Jesús, sino que era de pronto en una ocasión era un rey, después era otra persona muy distinta, lo mismo María, no era María, era otra persona, ya todo eso se sabe, se supo gracias a la filología y al estudio de la Biblia. Ya se descubrieron, pero hay personas que no quieren dejar eso de estas famosas profecías, que hasta los mismos judíos saben bien que esas profecías no eran realmente profecías. De hecho, Daniel, que tanto los cristianos se basan en Daniel, ni siquiera era un profeta, Daniel. Pero los cristianos no se han enterado y siguen con las profecías, las más importantes, imagínense, son de un no profeta que los judíos lo saben y ellos sí lo pusieron donde corresponde, no entre los profetas. Y así, amigos, se han creado todas esas conexiones, puntos conectándolos para que eso funcione como el camino hacia Jesús. ¿Y qué sucede? Pues que entonces para justificar la crucifixión de este pobre hombre que fue crucificado, de una manera terrible, se justifica porque él era el cordero
¿Cuál cordero? El cordero que antes sacrificaban los israelitas va a ser él. Y todo entonces se va a cumplir en él. Y todos esos añadidos que luego realizaron los cristianos para que todo cuadrara y fuera él ese Salvador, cuando Jesús en realidad estaba tratando de unir a su gente, que quería restablecer el gobierno de Israel nuevamente, porque sabemos bien que ahí estaban los romanos. Era una historia muy distinta en realidad, pero la han hecho encuadrar para que corresponda a esa salvación. Y por eso entonces se piensa que Él va a regresar para castigar a los pecadores, a los que se equivocaron, a los que cometieron errores, pecados, y Dios exterminaría a las personas malvadas, etcétera, etcétera, lo que ustedes saben que se corresponde con ese apocalipsis cristiano. Pero ¿cuándo es ese punto de quiebre? ¿En qué momento deja de ser un error, una equivocación o una falta a una ley para convertirse en un pecado? Pues parece, por lo que he visto, que ese punto de quiebre están los profetas. Allí inicia más o menos en los siglos octavo y sexto antes de la era común, con Amós, Isaías, Oseas, Jeremías y Ezequiel. Aquí es cuando ocurre esta revolución interior del pensamiento hebreo, que ya está siendo infiltrado por otras culturas, claramente. Y los profetas introducen tres cambios decisivos. Desplazan la pureza del cuerpo, porque ya eso ya no importa, como en Israel, que se importaba estar limpiecitos antes de entrar al Santo de los Santos. El sacerdote, el Cohen levita, tenía que estar perfectamente purificado porque Yahvé no quería personas con defectos físicos ni con enfermedades. Por algo sería, porque Yahvé era susceptible a nuestras enfermedades y es muy probable que no tuviera las defensas, porque de otra manera, ¿por qué nos vamos a explicar que él exigiera que la gente estuviera tan limpia o que se pusieran óleo, que se pusieran el aceite en el cuerpo? El aceite del cuerpo es una barrera bacteriana, el oro, de todo eso les he hablado yo aquí en mi Story Channel constantemente para hacerles ver que todo esto es muy real, haciendo de cuenta de que lo que escribieron fuera verdad. De eso sí, ya no puedo darle seguridad total, porque hay partes de la Biblia que sí se confirman históricamente, pero hay muchas que no. Pero sabemos que los rituales para entrar al Santo de los Santos y para entrar al templo eran así. De modo que era ¿por qué? Porque ahí estaba Yahvé. Entonces, ahí empiezan los profetas a decir, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está eso? En Isaías. Luego dice, lávense, límpiense, quítense la maldad de sus obras. ¿Dónde está eso? En Isaías. Aquí sí ya vemos una connotación moralizante de lo que se supone, de lo que hablaba Isaías, que se supone que Yahvé está hablando a través de él. Pero cuando Yahvé hablaba antes, decía otras cosas. Para él sí era importante la limpieza del cuerpo. Aquí Isaías ya dice que no. Ya no basta con ofrecer animales o lavarse. La impureza es moral y espiritual. Se moraliza la pureza, universalizan la justicia. Antes el pacto es solo con Israel. Con los profetas, Yahvé juzga a todas las naciones y se moraliza la ley. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que llamamos los partiaguas, como digamos el punto de quiebre. El término en griego para lo que traducen como pecado es hamartía. Es un verbo correspondiente a hamartano, que literalmente significa errar el blanco nuevamente.
No acertar, fallar en el objetivo. Dense cuenta que es igual al significado literal del hebreo. No hay diferencia. En el hebreo no era pecado, maldad, no. También era errar, fallar o transgredir la ley, las leyes. Esto deriva de la raíz hamar, relacionada con faltar, equivocarse. Errar en el tiro, como el tiro en blanco, como el arco, la flecha, eso es lo que traducen como pecado. Y el profesor Piñero nos puso esto delante de nosotros, nos dijo en el video claramente, los griegos observaban a sus teoi y los teoi eran tremendos, eran promiscuos, borrachines, les encantaba la fiesta, mejor dicho, abusaban de las mujeres, eran tremendos los teoi, eran peores, más mundanos que los mismos humanos. Así que ¿cuál pecado en la cultura griega? ¿Cuál pecado? Pero los hebreos no eran distintos. Lo que pasa es que a ellos los vemos como cuando vemos las películas en cada Semana Santa, que con sus vestidos así, sus trajes, las túnicas y todos así, y Dios, Dios, pero ellos ahí no hablan de ningún Dios. Ellos hablan de los Elohim y ellos hacen sacrificios para este Elohim porque le encantaba el olor a la grasa quemada. Muy sencillo. Él quería eso siempre. Por ejemplo, en Homero, Heródoto, Sófocles y otros autores griegos antiguos, Amartía no tenía ninguna connotación moral ni religiosa, lo que, tal como lo dijo el profesor Piñero, significaba simplemente un error, una falta de juicio, un fallo trágico, a menudo por ignorancia o exceso de confianza. Por ejemplo, un ejemplo famoso, en la poética de Aristóteles, amartía designa el error fatal de un héroe trágico que lo lleva a su caída, la caída del héroe, no un pecado. Me gusta esa palabra caída, porque también esa palabra caída que le dan nefal, que le dan esa connotación de moralidad, de pecado, fíjense bien que no es ninguna caída moral, simplemente es una caída del héroe, una caída trágica. Es un error humano trágico. Cuando los traductores judíos del siglo tercero y segundo antes de la era común vertieron el hebreo al griego, que crearon la Septuaginta, ahí fue el desastre total, porque ahí fue cuando ya se perdió esa esencia de lo que eran los hebreos. Necesitaron entonces una palabra para los términos hebreos het, avon y pesá. ¿Eligieron cuál? Amartía, probablemente porque el sentido de errar, entonces errar, pero ahí también significa caer. Entonces fíjese bien cómo se procesan estos significados. De manera que coincidía amartía con het, porque coincidía con la idea hebrea de fallar. Si yo me equivoco de camino, por ejemplo, estoy en el camino errado, por ejemplo, no llego a mi destino. En griego, amartía empieza a adquirir un tono moral y filosófico por el trasfondo platónico. Ya ahí también empieza con Platón, que cuando ya errar significa desviarse de la verdad, del bien, ya todo se eleva hacia una esfera platónica, por algo lo decimos. Así el paso del hebreo al griego cambia la naturaleza de una palabra tan sencilla como lo es error, fallar una norma, por ejemplo, simplemente fallar. Así que en estos libros vemos un proceso de que los significados van cambiando y luego llega a nosotros también unos retoquecitos que se van dando en la Edad Media cuando el pecado era tan importante. Imagínense si no van a poner
pecado por todas partes, no van a decir error porque suena muy suave. Cometí un error, no suena tan duro como cometí un pecado. Es que pecado, ya les digo, es una connotación fuerte, bastante fuerte. Y bien, entonces yo les dejo esto para que ustedes puedan reflexionar o puedan continuar sus investigaciones, porque es importante ver cómo se va desarrollando los significados de las palabras, cómo las interpretamos hoy también. Y se habla mucho, yo les he hablado también, ya les he hecho el análisis de los famosos ángeles caídos, porque damos por sentado que eran ángeles caídos. ¿Y caídos de qué? Pues caídos por pecado. De manera que, amigos, no nos habituemos, no nos acostumbremos a las interpretaciones de otros, así sean también académicos. Vamos a rectificar y a mirar, porque ellos, los académicos, nos ayudan mostrándonos cómo se han escrito las palabras originalmente, pero cuando ellos tienen que ir avanzando y se topan con ciertos elementos que no pueden aceptar porque los consideran mitológicos, ahí está la cuestión, que ahí se van a detener y ahí tenemos que decir nosotros o aceptamos todo lo que dice el texto o lo rechazamos. Y ojo porque cuando yo hago estos análisis, lo mismo que cuando los eruditos lo hacen, nadie está diciendo que eso sea una verdad absoluta, que todo lo que dice la Biblia es verdad, porque la gente no comprende que estamos haciendo análisis textual de estos textos. Y de ahí en adelante nadie está diciendo que eso haya sido así. Como dice Mauro Biglino, él cuando hace sus análisis, él dice, hago de cuenta que fue así. Entonces, si fue así, sucedió esto. Si no sucedió, entonces no pasa nada. Pero como para tantas personas, la Biblia es la verdad, es un libro que determina su modo de vivir y determina también leyes y determina tantos elementos de nuestra vida importantes, pues yo diría que debemos ver qué dice ahí, al menos debemos saber qué dice ahí, conocer lo que dice ahí. De ahí en adelante, yo, por ejemplo, no la uso como manual de vida, no es mi base de filosofía de vida o mucho menos de fe. Así que las personas que me regañan porque dicen es que tú crees que lo que dice ahí es verdad, no han entendido cuál es mi labor realmente, no lo han comprendido, pero la mayoría sí. Y es a ustedes que les mando un gran abrazo y un gracias enorme por haber visto este video hasta aquí y nos vemos muy pronto aquí en mi Story Channel. Cuídense mucho, amigos.